Bienvenida al audiolibro La Tierra de las Infinitas Posibilidades. Mi nombre es Abby y voy a compartirte uno de los libros de intenciones más importantes que he creado en los últimos años. El libro de intenciones se ha convertido en una tradición para mí año con año, a través del cual plasmo lo que percibo del año que está finalizando y también lo que percibo del año entrante. Este libro de intenciones está basado en mis intuiciones, meditaciones, mensajes que mi ser superior, que mis guías, que Dios hace llegar a mi corazón y que son una brújula para mí en el año entrante, y me gusta compartir con mi comunidad. Esta es una tradición que tiene ya 8 años de estar conmigo desde que había comenzado con esta idea de compartir en redes sociales, a través de cursos y programas, mi camino de crecimiento personal y demás. Pues tuve la idea de poder compartir este libro, y para este año 2026 el libro de intenciones lleva por nombre La Tierra de las Infinitas Posibilidades, y más adelante, cuando lo escuches, vas a darte cuenta por qué es uno de los libros más importantes y relevantes si quieres entender cómo es que se juega la vida en este momento, pero sobre todo para ti que eres mujer, cómo abrirte a poder comenzar a ser esa mujer que realmente vive en la tierra de las infinitas posibilidades. Aunque el libro de intenciones fue pensado para darles una luz y claridad acerca de lo que estábamos viviendo en el año 2026, lo cierto es que independientemente del momento en el que escuches este audio, estoy completamente segura que la información, los códigos que yo te transmito aquí van a ser de suma importancia para tu propio camino de crecimiento interior. Así que, sin más preámbulo, comencemos con La Tierra de las Infinitas Posibilidades. Ya son 8 años elaborando el libro de intenciones, y lo que comenzó como una forma de compartir mis rituales y prácticas de fin de año se ha convertido en una de las prácticas que más disfruto de los últimos días de diciembre, y una de las que más claridad me brindan también durante todo el año que sigue. Tengo cerca de 25 años de estar de forma consciente buscando respuestas sobre la vida. ¿Quién soy? ¿Por qué soy como soy? ¿Y por qué ciertas experiencias me ha tocado vivirlas? Soy por naturaleza una mujer que ama cuestionar, reflexionar e indagar en su mundo interior. Por eso, año tras año, aunque no siempre tuviera claridad de lo que estaba ocurriendo, sentía esa necesidad de ir profundo, de analizar lo que había sido el año y de intentar comprender lo que venía. Mis primeras prácticas de intenciones fueron las típicas listas de metas, luego migraron a los famosos Vision Board, después llegaron las meditaciones para planificar con mayor conciencia. Hasta que finalmente en el 2018, una mujer de la primera comunidad digital que construí, Alma Intuitiva, me dijo: Abby, ¿vos crees que me podrías compartir lo que haces al finalizar el año para tener más claridad de lo que quiero vivir en el siguiente? Y así fue como nació el primer libro de intenciones, el del 2019. Hoy miro hacia atrás y no solamente observo cambios en la forma en la que lo entrego, sino también en la intención que hay detrás, sobre todo porque yo he cambiado y mi forma de ver la vida también ha cambiado. Hoy en día ya no hago listas de metas ni suelo utilizar mapas de visiones, pero sí me gusta año con año, mes tras mes, semana a semana y día a día declarar con firmeza lo que sueño ver manifestado. La mayor diferencia con mis prácticas de fin de año radica en esto. Antes creía que las intenciones se le dictaban a un universo o a un Dios que concedía deseos, y que dependiendo de cuánto me hubiera esforzado, pues así de rápido o lento se manifestarían mis sueños. Hoy ya no creo que la manifestación funcione así. Hoy entiendo que yo soy parte del campo creador que hace posible lo que se manifiesta. Y eso no ocurre desde el esfuerzo ni desde la lucha, sino desde el amor, la coherencia y la certeza. No creo que este cambio de visión haya ocurrido solo en mí. Creo que forma parte de la evolución de conciencia que estamos viviendo como humanidad. Muchas cosas han cambiado, sobre todo la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y la manera en la que comprendemos la conciencia universal. El objetivo de este libro no es darte respuestas sobre lo que vivirás en el 2026, sino más bien invitarte a recordar a través de estas palabras e información que no solo va a tocar tu mente, sino que va a tocar tu campo vibratorio, tocar tu propia sabiduría e intuición. No puedo dejar de lado
El hecho de que tener una comunidad que año con año espera la elaboración de este manual me coloca en un lugar de profunda responsabilidad. Una responsabilidad que hoy compartimos todas las personas que hablamos en medios digitales y que de una u otra forma influimos no solo en la manera de pensar de quienes lo leen o escuchan, sino también en la forma en la que se crea la realidad. Y es por eso, aunque cada letra de este libro esté pensada para expandirte, avanzar y amar más, te invito también a pasarlo todo por el tamiz de tu propia intuición y de tu sentir. No espero que estés de acuerdo conmigo en todo, tampoco es mi intención. Yo te invito más bien a cuestionarme y sobre todo a cuestionarte a vos misma. Cuestiónalo todo, hoy más que nunca. Y no es un cuestionamiento desde la confrontación vacía, sino más bien desde el reconocimiento de que estamos viviendo un momento histórico en el que todo es posible siempre y cuando lo creas posible para ti. Créeme que todo está a punto de cambiar en tu vida. Este libro tiene el potencial de ayudarte a convertirte en una jugadora consciente del juego de la vida. Este no es un libro predictivo, no es una guía para manifestar. Este libro no viene a enseñar a crear, viene a recordar cómo crear sin violencia interna. Con amor, Abby. La vida es un juego para recordar que todos somos creadores. Y si esto es así, ¿por qué tendríamos que conformarnos con un escenario en específico? Estás a punto de presenciar una realidad en la que ya no necesitas seguir repitiendo historias para sanar o para entender. Hoy es posible simplemente dejar de repetir el escenario y empezar a crear uno nuevo. El 2026 y los años siguientes no nos piden respuestas, nos piden presencia suficiente para crear desde la verdad. Eres el creador infinito, recuérdalo, eres el creador infinito. Antes de continuar, una advertencia amorosa. Vivimos un momento muy particular como humanidad. Tal vez nunca antes se había hablado tanto de espiritualidad, canalizaciones, astrología, despertar de la conciencia y del juego de la vida, como en los últimos años y especialmente durante el 2025. Hoy abundan los mensajes que intentan explicarnos cómo es el mundo, qué va a pasar, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué línea de tiempo se activa, qué evento astrológico traerá crisis o expansión, qué civilización nos originó o qué energía rige el próximo año o el próximo mes. Y quiero decir algo con mucha claridad y mucho amor. Aunque todo eso pueda ser real para quien lo comunica, no tiene por qué ser tu verdad. Durante un tiempo, yo misma me vi tentada a buscar respuestas en este tipo de mensajes, a escuchar, leer y consumir información esperando encontrar certezas. Pero llegó un punto en donde comprendí algo muchísimo más profundo, y es que cada ser humano siempre ha sido el creador del mundo que habita. Nunca es víctima de él. Creamos nuestra realidad de forma consciente o inconsciente, y ahí está la gran diferencia. Así como el 2026 se presenta como una hoja en blanco, un lienzo en blanco que incluso a nivel simbólico y numerológico habla de reinicio, la verdad más profunda es que cada segundo de presencia ya lo es. Cada instante contiene infinitos potenciales coexistiendo al mismo tiempo. Hace unos años, uno de mis libros de intenciones se llamó Universo Cero y hablaba justamente de ese punto, el lugar en donde todo es posible antes de que decidamos qué realidad experimentar. El problema no es la información, no estoy hablando de eso. El verdadero riesgo aparece cuando no estamos conectadas con nuestra alma, con nuestra guía interior, con nuestro ser divino y comenzamos a crear desde el ego, desde la mente o peor aún, desde el inconsciente individual o colectivo. Muchas de las verdades que hoy damos por sentadas funcionan no porque sean absolutas, sino porque han sido aceptadas y repetidas una y otra vez. En física cuántica existe lo que se conoce como el efecto observador. La realidad que experimentamos depende del observador. No vemos el mundo tal como es, sino tal como lo interpretamos y aceptamos. Por eso creo que hoy más que nunca es fundamental ser profundamente críticas con la información que dejamos entrar a nuestra mente. No todo lo que se dice, aunque suene espiritual o elevado, merece un lugar en tu campo. Los astros, por ejemplo, nos hablan de movimientos colectivos, de climas energéticos generales, pero incluso eso no tiene por qué convertirse en un destino personal.
Que algo sea difícil para un signo, para una economía o para un colectivo, no significa que tenga que serlo para ti. Recuerda, tú decides crear tu propia realidad. Tú decides jugar bajo tus propias reglas. No porque niegues el colectivo, sino porque entiendes que también eres capaz de influir en él. Y es que he visto esto reflejado incluso en cosas muy cotidianas como la salud. Hace muchos años yo dejé de aceptar la idea de que en ciertas épocas tenía que enfermarme o que ciertas épocas traían algunas enfermedades particulares. Dejé de creerlo, dejé de repetirlo, dejé de afirmarlo y mi cuerpo e incluso el de mis hijas respondió a esa decisión. Créeme que eso no fue magia, eso es coherencia. Y así como con la salud, esto mismo aplica para el dinero, para las relaciones, para el trabajo, para la forma en la que vivimos la vida. Hoy circulan miles de narrativas, que si pleyadianos, arturianos, predicciones finales y comienzos, colapsos, salvaciones. Y yo no estoy diciendo que sean falsas, pero sí creo que muchas de ellas entretienen a la mente y distraen del verdadero poder creador, el momento presente. A los seres humanos siempre nos han fascinado las predicciones, nos dan una ilusión de control, pero cuando aceptamos una historia como verdad absoluta, nos autosugestionamos y enviamos instrucciones al campo de la conciencia para crear exactamente eso, incluso cuando no era lo que deseábamos. Por eso es que este libro no viene a decirte cómo va a ser tu futuro, viene a recordarte que no necesitas saberlo. Estamos entrando en una época donde va a haber mucho espejismo, mucha imagen, mucha narrativa, mucha realidad que quizás no lo sea tanto. Incluso la inteligencia artificial nos va a invitar a cuestionarnos qué es real y qué no. Y en este contexto, créeme que volver al corazón, a la intuición y a la coherencia no es opcional, es esencial. Así que cuestiona todo, incluso cuestiona esto que estás escuchando. Pásalo por el tamiz de tu sentir, no para confrontar, sino para recordar que el verdadero poder no está en lo que te dicen, sino en lo que eliges creer, sostener y crear. Ya no necesito escucharte como antes creí que debía hacerlo, a través de imágenes grandiosas, señales dramáticas o un rayo cayendo frente a mí. Hoy me dispongo simplemente a entrar en comunicación contigo, sin exigencias, sin expectativas, sin miedos. Aquí estoy, presente, abierta, disponible. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Una lectura honesta del año 2025. Cada año trae consigo un aprendizaje que se vuelve imprescindible para el ciclo que viene. Y aunque solemos ordenar la vida en periodos de 12 meses, la verdad es que vivimos en ciclos, en temporadas del alma, y cada una de ellas nos entrega una enseñanza específica. No se trata solo de pasar los años, sino de integrar lo que cada ciclo viene a mostrarnos. Cuando comprendemos el regalo de una temporada, podemos avanzar no solo al ritmo que nuestra alma necesita, sino también en coherencia con el momento histórico que estamos viviendo. El 2025 y los años anteriores definitivamente no han sido años ligeros. Han sido años profundamente iniciáticos. El 2025 fue un año que nos empujó, a veces con suavidad y otras veces con fuerza. Nos empujó a mirar de frente a nuestra identidad, nuestra relación con el poder personal, con el cuerpo, con el dinero, con los vínculos y con la verdad interior. Esta lectura que haré no busca etiquetar el año como bueno y difícil. Busca reconocer qué nos pidió y qué nos entregó, porque aquello que no se integra, créeme que no desaparece, por el contrario, se repite. Los aprendizajes del 2025 y años anteriores no son opcionales, son requisitos energéticos para el 2026. Por eso, cada uno de los puntos que siguen, te invito no solamente a leerlos, sino a observarte con honestidad y a preguntarte qué tanto has permitido que estas verdades encarnen en tu vida. Número 1. El año de la reina. Cuando hice la lectura del 2025, lo que más sentí fue que estábamos entrando en un momento perfecto para activar la reina interior en las mujeres y el rey interior en los hombres. No como un concepto aspiracional, sino más bien como una identidad que comenzaba a pedir encarnarse.
Por eso, durante todo el 2025, yo en lo particular hablé muchísimo de la reina. Y muchas mujeres se sintieron profundamente atraídas por este mensaje, quizás porque es una verdad que vive dentro de nosotras, aunque no siempre esté tan consciente. Sin embargo, aunque externamente muchas decimos querer ser reinas, no todas estábamos realmente preparadas para vivir en nuestro propio reinado. Porque ser una reina no es solo una idea bonita, es una responsabilidad muy profunda. El 2025 fue un año retador precisamente por eso, porque no solo nos invitó a reconocer la frecuencia de la reina como nuestra identidad más elevada, sino que además nos obligó a deshacernos de todo aquello que estaba en incoherencia con esa identidad. Y eso, créeme que no es para nada cómodo. La reina no es un personaje que se busca afuera. No tiene que ver con cómo te ves, cómo te vistes o cómo te mueves en el mundo. La reina es una verdad interior. Y aquí está una de las grandes diferencias con otros mensajes o arquetipos que han circulado en años anteriores. Lo que hoy se nos pide para encarnar a la reina no es estética, ni es estrategia, ni es fuerza, es coherencia. Pero la coherencia no empieza afuera, la coherencia empieza dentro de cada una de nosotras, porque el juego de la vida es un juego interno antes de manifestarse en el plano exterior. La reina representa la parte de ti que vive alineada con tu verdad. Y este fue un año en el que la vida nos pidió crecer de verdad. La reina es adulta, no es una niña, no es una adolescente. Es una mujer que asume todas sus partes. Las heridas de la infancia, los conflictos de la adolescencia, las decisiones, errores y aprendizajes de la vida adulta. Y los asume desde un lugar de responsabilidad, pero también de amor y de profunda compasión hacia ella misma. Vivimos un mundo lleno de adultos que en el fondo siguen siendo niños heridos. Niños que construyen relaciones, tienen hijos, crean negocios y toman decisiones desde el miedo, la carencia o la necesidad de aprobación. Pero un nuevo mundo que estamos habitando necesita adultos conscientes. Necesita que dejemos de culpar, que dejemos de vivir gobernadas por las heridas de la niña interior, que dejemos de crear desde el miedo. La reina es justamente la energía que nos habla de autenticidad, liderazgo interior, soberanía personal. Y para ejercer ese liderazgo es necesario crecer, porque solamente un adulto puede presentarse verdaderamente al juego de la vida como un creador. Ahora, una de las cosas más relevantes que trajo la energía de la reina fue el cierre de ciclos como consecuencia de la activación de esta identidad. Otra de las grandes enseñanzas del 2025 fue el cierre de ciclos que ya cumplieron un propósito. Numerológicamente, energéticamente y a nivel de conciencia, el 2025 fue un año de cierres. Cierre de contratos, de vínculos, de uniones que alguna vez pensamos que eran para siempre. Y no porque algo haya fallado, sino porque simplemente ya no coincidía. Ese fue un año para revisar con honestidad que tanto esas relaciones, trabajos, casas, dinámicas o compromisos siguen en incoherencia con esta nueva versión de mí misma que comienza a emerger. La identidad que vamos a encarnar en el nuevo mundo aún no está completamente clara, pero ya comenzamos a ver destellos. Y esos destellos de verdad hacen evidente cuando algo ya no resuena. Por eso es que en el 2025 y de ahora en adelante, si hay algo claro, es que se te comenzará a mostrar, a veces de formas poco agradables, lo que ya no da para más. Y lo hizo generando, y lo hace aún generando, una emoción muy específica, y es el hartazgo. No un hartazgo victimista, no un hartazgo pesimista, sino un hartazgo honesto. Ese cansancio profundo que no pide huir, sino que pide que dejemos de mentirnos. El 2025 no fue un cierre impulsivo, fue un cierre precedido por un mayor conocimiento de quién eres y de tu verdad. Y de alguna manera la instrucción que muchas almas están empezando a darle a la vida es la siguiente. Quizás en algún momento esto fue coherencia para mí, pero hoy desde quien estoy comenzando a ser, ya no necesito seguir aquí, con lo que ya no deseo ver en mi vida. Ayúdame a ver con ojos nuevos, ayúdame a tener claridad para poner fin a esta situación desde el amor y no desde la lucha. Amén. Amén. La segunda de las lecciones y aprendizajes del 2025. Una nueva forma de conectar con Dios.
En medio de la transición de la era de Piscis a la era de Acuario, hemos sido testigos de una verdadera revolución en la forma en la que la humanidad concibe a Dios. Poco a poco hemos ido dejando atrás la imagen de un Dios lejano, religioso, jerárquico. Un Dios al que solo se le podía acceder a través del sacrificio, la culpa o los intermediarios. Y casi sin darnos cuenta, hemos comenzado a dar paso a un Dios más cercano, más íntimo, más accesible. Un Dios que no habita únicamente en templos, libros o figuras externas, sino que vive dentro de cada uno de nosotros. Una de las claves más importantes en esta nueva vivencia de la espiritualidad es el reconocimiento de una verdad universal, y es que yo soy Dios y tú eres Dios. Todos somos Dios. Y no como una afirmación arrogante, sino como el recuerdo profundo de nuestra verdadera naturaleza. Cuando asumes de forma clara y honesta tu divinidad y dejas de cargar la relación con lo sagrado de estigmas, dogmas y fórmulas espirituales vacías, algo comienza a acomodarse dentro de ti. La espiritualidad deja de ser un camino de búsqueda externa y se convierte en un acto de reconocimiento interno. Y poco a poco comienzan a abrirse las puertas de la creación consciente y se despierta el recuerdo de quién eres en esencia. En los últimos años yo he sentido una y otra vez la necesidad de repetirme y compartir la frase yo soy Dios. Y es una frase que en un primer momento quizás puede generar resistencia, incomodidad o incluso desconcierto. Y justamente ahí es donde radica su poder. Porque no confronta a la mente, confronta al ego que olvidó su origen. Decirte yo soy Dios no significa creerte superior a nadie, sino recordar que eres una extensión viva de la conciencia creadora. Y déjame decirte algo con total claridad. Este es uno de los grandes insights que necesita integrarse si deseas construir en el 2026 y en los años siguientes una historia verdaderamente nueva para ti. No se puede crear una nueva realidad desde una identidad que sigue viéndose pequeña, separada o dependiente. El 2025 nos pidió revisar, cuestionar y transformar nuestra relación con Dios. Y el 2026 nos pide vivir desde el recuerdo que todos somos Dios. Yo soy Dios. Decir yo soy Dios no es arrogancia. Es recordar que no hay separación entre tú y la fuente de toda vida. Dios no creó algo fuera de ti. Dios se extiende y tú eres esa extensión viva del amor, de la luz y de la plenitud infinita. No hay un afuera al que llegar, no hay una distancia que recorrer, no hay una deuda que pagar, no hay una falta que compensar. Ya eres lo que siempre estuviste buscando. Cuando este recuerdo despierta y el miedo se disuelve, el control se afloja y la confianza nace. Y entonces sabes que eres merecedora de la paz, del gozo y de la abundancia que la vida ofrece. Nada puede faltarle a quien es uno con la fuente. Y si esta verdad incomoda, no luches. Simplemente obsérvala, respírala. El ego teme a la verdad, porque ante ella simplemente desaparece. Repite cuando lo necesites, yo soy Dios. Yo soy la extensión viva del amor. Soy uno con la fuente que me creó. No viniste a este mundo a sufrir para alcanzar a Dios. Viniste a recordar que nunca estuviste separado. Y cuanto más lo recuerdes, más milagros florecerán a tu alrededor. Lección 3 del año 2025. La ruptura de las estructuras conocidas. Una de las grandes invitaciones del año 2025 y los años hasta ahorita ha sido cuestionar profundamente las estructuras desde las cuales veníamos viviendo. No solo las externas, como los sistemas de trabajo, vínculos, formas de hacer dinero, sino también sobre todo las estructuras internas de pensamiento que operaban en silencio en nuestro inconsciente y que muchas veces sin darnos cuenta eran las verdaderas responsables de la realidad que estábamos creando. Para muchas personas, especialmente para quienes llevamos años trabajando nuestro mundo interior, este no ha sido un año superficial. Fue un año que nos llevó a romper techos de cristal que no podíamos romper desde la mente consciente. Porque hay un punto en el camino de conciencia en el que ya no basta con simplemente observar creencias evidentes ni con trabajar lo que es fácil de ver. La vida entonces nos empuja a ir más profundo y nos lleva directo al inconsciente. A esas formas de ser, de vivir y estar en el mundo que alguna vez fueron funcionales, pero que hoy ya no lo son.
Y ese reconocimiento, aunque parezca obvio, es profundamente retador porque implica aceptar que incluso los paradigmas que alguna vez nos salvaron, los sistemas que construimos para sobrevivir, las formas en las que aprendimos a lograr avanzar y sostenernos, ya no nos sirven más. Uno de los grandes regalos de este año fue mostrarnos con claridad que ya no va más en nuestra vida. ¿Qué estructuras dejaron de funcionar? ¿Qué interpretaciones de la vida se volvieron obsoletas? ¿Qué formas de relacionarnos con el dinero, el trabajo, el amor, la salud y el propósito ya no están en coherencia con quienes estamos siendo ahora? En mi experiencia personal, la forma más clara de reconocer estas estructuras agotadas fue observar dos señales muy concretas. Primero, aquellas áreas de mi vida donde tenía que invertir muchísima energía, esfuerzo y desgaste para obtener resultados. Y otra, aquellas en donde a pesar de hacer, insistir y empujar, las cosas simplemente no se daban. Ahí entendí algo fundamental, y es que cuando una estructura requiere fuerza constante para sostenerse, está pidiendo ser trascendida. Una de las estructuras más profundas que este año, el año 2025, me invitó a soltar fue la creencia tan normalizada de que para lograr algo en la vida hay que esforzarse, sacrificarse y aguantar. Durante años fui una mujer productiva, disciplinada, constante. Y sí, esas cualidades me permitieron construir mucho de lo que hoy existe en mi vida. Fueron funcionales y tuvieron un propósito. Sin embargo, la manifestación desde la fuerza ya no funciona en esta nueva etapa. El 2025 fue un año para ver con absoluta honestidad en qué áreas seguíamos aplicando fuerza y comprender que justamente esas eran las estructuras que debían romperse. No para quedarnos sin nada, sino más bien para dar paso a formas de vida mucho más alineadas con el nuevo mundo que ya habitamos. Formas más fluidas, más sencillas, más amorosas, más compasivas con nosotras mismas y sobre todo más llenas de disfrute. Esta ruptura de estructuras está profundamente ligada a la nueva forma de conectar con Dios que hemos venido recordando. Cuando dejamos de ver a Dios como un ente externo que exige sacrificio y comenzamos a reconocernos como una parte viva de la creación, la lucha deja de tener sentido. Y con ella se caen todas las estructuras construidas desde el sacrificio, la exigencia y la supervivencia. No porque hayan sido malas, sino porque simplemente ya cumplieron su función. Créeme que hasta ahorita la vida no vino a castigarte, vino a mostrarte con crudeza y amor a la vez qué estructuras ya no sostienen la vida que estás llamada a crear. Y esa claridad, aunque pueda resultar un poco incómoda, es uno de los mayores regalos para el nuevo ciclo que se abre. El umbral. Visualiza dos serpientes que envuelven las columnas que conforman el umbral entre tu vida pasada y la nueva experiencia que estás llamada a vivir. Ambas se miran, inmóviles, custodiando el paso. Su mirada es misteriosa, profunda, ancestral. Y aunque la mente no logra comprenderlo del todo, sabes, con una sabiduría inexplicable, que el momento de la transmutación ha llegado. Encarnaste en la tierra para esto. Estás a punto de verte siendo tú. Finalmente, das un paso adelante y luego otro. Y con una valentía silenciosa atraviesas el portal que separaba la historia que habías contratado de tu verdad. Dos serpientes como amorosas tejedoras del destino envuelven tu cuerpo con sutileza. No atacan, no imponen, solo desprenden. Te despojan de todo aquello que ya no te representa, de identidades antiguas, de pactos inconscientes, de roles que ya cumplieron su función. Y poco a poco, con hilos dorados de conciencia, comienzan a tejer el traje que mejor hace lucir a una reina de tu clase. La transmutación se ha dado. Eres tú, eres la reina que siempre debiste ser. Todo parece extraño. Sé que nada es igual. El exterior quizás parece que no ha cambiado, pero tú ahora encarnas una nueva identidad, la reina que ama jugar. El tiempo de la verdad se acerca. El velo del olvido ha sido rasgado y finalmente recuerdas quién eres. La viajera entre tiempos, la jugadora, la madre creadora, la reina sabia, la tejedora, la amante del universo. Todas y más eres tú. El reseteo ha comenzado. Las puertas del futuro susurran tu nombre.
estás siendo convocada a vivir la experiencia terrestre en su máxima expresión. En este año del caballo, estás lista para sumergirte en el camino de la coherencia. Tu corazón lo pide a gritos. Prepárate, porque el renacer ya está ocurriendo. El proceso. Crear desde el nuevo código. La creación de este libro ha sido un reflejo exacto de la energía que comenzará a desplegarse en el 2026. Aunque la certeza y la intención siempre estuvieron ahí, la forma decidió revelarse poco a poco. Me permití lo que antes me era ajeno. Crear sin prisa, sin el control absoluto del inicio y habitando un ritmo nuevo al que mi alma me llevaba a caminar. Me puse al servicio como canal, permitiendo que la vida se expresara a su tiempo. Durante años, mi método fue claro y lineal. Sentir el tema, crear una estructura, definir una fecha y desarrollar. Ese equilibrio entre intuición y orden me funcionó bien, pero este libro exigía algo distinto. Esta vez, aunque la estructura, es decir, mi energía masculina, sostenía el espacio, cada capítulo pidió ser revelado en lugar de fabricado. Sabía la verdad y el impacto que contenía este mensaje, pero cada vez que intenté forzarlo, el flujo se detenía. Hubo un maestro silencioso en este proceso, mi maternidad. Desde que nació mi tercera hija, Vale, los espacios largos de silencio para escribir desaparecieron. Lo que en otro momento me generó frustración, en estas últimas semanas se transformó en una enseñanza profunda de liderazgo cuántico. Mis hijas me enseñaron a crear diferente, a descansar sin culpa, a soltar la exigencia y a confiar en que la creatividad no necesita condiciones perfectas, sino más bien presencia. Este libro nació en medio de mi vida real, sin presión, sin drama y desde una paz absoluta. Y te comparto esto porque describe con precisión la frecuencia hacia la que nos movemos como humanidad. El 2026 es un año de reseteo, un tiempo para dejar de correr detrás de listas interminables de metas y empezar a escuchar lo que tu expansión realmente anhela. Es el año para disfrutar verdaderamente del juego de la vida, expandiendo las posibilidades más allá de lo que la mente lógica puede siquiera imaginar. La vida es un juego donde al inicio aceptamos una narrativa limitada para poder entrar, pero el verdadero sentido empieza cuando dejas de habitar esa historia de búsqueda y sufrimiento y comienzas a caminar como lo que siempre has sido, una creadora infinita en unidad con el todo. Este juego no se trata de sanar eternamente. Este juego trata del amor que te tienes y del permiso que te das para encarnar tu poder. Bienvenida a la tierra de las infinitas posibilidades. Estás frente a un lienzo en blanco, el campo de los infinitos potenciales, sin límites. Solo tú y tu poder de creación siendo llamado a manifestarse. Eres la creadora de tu universo. Tu universo nos impacta a todos. Tus creaciones son la forma única, real de transformar eso que llamamos el universo de afuera. Nada en tu vida cambiará hasta que no entres al juego. Y entras al juego cuando decides hacer uso de tu poder. Requieres firmeza interior. No tienes que tener todo bajo control, ni saber cómo harás para ver esos cambios que tu alma pide, pero sí requieres una postura interna de creadora. Si tu vida en algún aspecto se siente como una cárcel, es fuerte lo que te diré, pero tú eres tu carcelera y necesitas poner fin a ese discurso si es que quieres comenzar a jugar. Es el primer acto consciente para comenzar a jugar de verdad. (2026) el año del caballo. Coherencia, certeza, confianza, determinación, lealtad a tu verdad, valentía emocional, alegría. Este no es un año para correr más rápido. Este es un año para cabalgar alineado. Y cuando eso ocurre, la vida se vuelve una experiencia profundamente viva. El año del caballo, la coherencia como puerta de acceso. En el calendario chino, el tiempo no se mide como una sucesión lineal de meses, sino como un movimiento vivo de energías que se expresan a través de arquetipos animales.
Cada año representa una cualidad de la conciencia y nos invita a encarnarla para avanzar en el ciclo de la vida. Venimos de transitar la energía de la serpiente, un arquetipo profundamente interno, silencioso y transformador. La serpiente nos llevó a mudar de piel, a confrontar lo que estaba oculto, a ceder a capas profundas del inconsciente que no querían soltarse, pero que corresponden a viejas identidades, narrativas y apegos. La serpiente no corre, observa, espera, se repliega y transforma desde adentro. El caballo, en cambio, es movimiento, vitalidad, presencia y verdad encarnada. El paso de la serpiente al caballo marca un cambio claro. Ya no se trata solo de comprender, sanar o ver. Ahora se trata de vivir desde lo que ya sabes. El caballo es un animal noble, poderoso y profundamente sensible. Percibe la energía de quien lo monta. Sabe si hay medio, incoherencia o falsedad. Y solo permite ser guiado por quien se represente ante él con verdad. Y es por eso que el año del caballo no puede ser vivido desde la pose. No responde a máscaras, no acompaña identidades construidas para agradar o aparentar. Este es un año que te ofrece fuerza, expansión, impulso y libertad, pero sí y solo sí estás dispuesta a ser honesta contigo misma. La vida te da el caballo, te da la vitalidad, el fuego interno y la energía para cabalgar tu existencia, pero no puedes subirte si sigues negándote a ti. Durante años, especialmente con el auge de las redes sociales, aprendimos a mostrar versiones nuestras exitosas, abundantes o felices, aunque por dentro no hubiera coherencia. Este nuevo ciclo no sostiene eso. El caballo no sigue a quien finge, no avanza con quien duda de sí, no responde al control. Este es un tiempo para bajar la pose y subir la verdad, para dejar de demostrar y comenzar a encarnar. La coherencia a partir de ahora deja de ser un ideal espiritual y se convierte en una condición para avanzar. No se trata de que lo hagas perfecto, sino de que lo hagas verdadero, porque cuando eres honesta contigo misma, el caballo te lleva lejos, muy, muy lejos. Tu identidad, la verdadera puerta de entrada al 2026. En los últimos años se ha hablado mucho de la identidad como la base para manifestar una vida en abundancia, paz y amor. Autores, maestros y corrientes de conciencia coinciden en algo esencial. No son solo los hábitos aislados los que transforman la vida, sino la identidad desde la cual esos hábitos nacen. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué es realmente la identidad. Muchas mujeres creen que cambiar de identidad es sumar prácticas, levantarse más temprano, meditar, escribir, hacer ejercicio, certificarse, ir a terapia, cumplir rituales, sostener hábitos correctos. Y aunque nada de eso es malo en sí mismo, cuando el cambio se queda solo en lo externo, la identidad profunda permanece intacta. Cambiar de identidad no es hacer más, es verse distinto, es comenzar a mirarte con compasión, con honestidad, con la certeza de que tú eres la creadora de la experiencia que estás viviendo. La identidad no nace de la disciplina, nace de la convicción interna de quién eres y desde dónde eliges vivir. El año de la serpiente dejó al descubierto esas áreas donde ya no era posible sostener la misma piel. No porque lo que haces estuviera mal, sino porque la identidad que lo sostenía ya no era verdadera para ti. Este año, al trabajar tan profundo con la energía de la reina, fue evidente algo. Muchas mujeres desean encarnar una nueva identidad, pero aún no sueltan los personajes que les dieron pertenencia, seguridad o reconocimiento en el pasado. A veces, esos personajes toman la forma de marcas, roles, vínculos, discursos espirituales o imágenes de quién debería ser. Externamente parecen coherentes, pero internamente generan mucha incomodidad, desgaste o bloqueo. Cambiar de identidad implica atravesar una muerte simbólica, la muerte de quien creíste que tenías que ser para encajar, para ser amada, para tener éxito. El 2026 y los años siguientes no te piden más esfuerzo, te van a pedir más verdad. Por eso, antes de avanzar, te invito a detenerte y preguntarte con total honestidad: ¿desde qué identidad estoy intentando crear mi vida hoy?
¿Quién creo que tengo que ser para merecer amor, dinero o paz? ¿Qué personaje sigo intentando interpretar por miedo a perder lo que ya construí? ¿Qué partes de mí he dejado fuera para sostener una imagen aceptable? ¿Qué identidad ya no puede acompañarme al 2026, aunque haya sido importante en el pasado? Este nuevo año no te pide que te recuerdes, que sueltes las máscaras que alguna vez te protegieron, pero que hoy ya no representan tu verdad, porque la identidad que vienes a vivir no se construye con hábitos forzados, sino con una decisión interna, estar alineada con quien realmente eres. Te invito a hacer el siguiente diálogo de presencia para soltar antiguas identidades. Puedes cerrar tus ojos, colocar tus manos en el corazón o en tu útero y repetir mentalmente conmigo. Hoy me hablo con amor. No vengo a exigirme un cambio, vengo a recordarme. Reconozco que mi mente aprendió a repetir para protegerme, para sobrevivir, para pertenecer. No fue un error, fue amor en su forma más primitiva. Honro a esa versión mía que hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. Y hoy con ternura le digo gracias, pero ya no necesito vivir desde ahí. Resistencia, te veo, no te rechazo, no te empujo. Sé que apareces cuando algo nuevo quiere hacer, cuando estoy saliendo de lo conocido. Hoy elijo no obedecer automáticamente a lo que ya fue. Mi alma no teme avanzar. Hoy me permito elegir distinto, aunque la mente no lo entienda. Hoy camino desde el amor, aunque el viejo patrón susurre. No me apuro, ni me juzgo, ni me abandono. Hoy suelto los personajes. Hoy descanso finalmente en quien soy. Te comparto un ritual para sellar tu nueva identidad. Este no es un ritual para forzar cambios. Es un espacio para ver, agradecer y elegir desde la verdad. Lo primero que vas a hacer es, en una hoja en blanco, vas a dibujar un círculo grande. Ese círculo representa todo lo que has sido hasta hoy. Dentro escribe sin orden ni juicio aquellas palabras, frases o creencias que hayan marcado tu vida. Incluye tanto lo que te dolió como lo que te sostuvo. Todo tiene lugar, nada sobra. Obsérvalo en silencio. Respira, siente la energía de esa identidad que te trajo hasta aquí. Posteriormente, coloca tus manos sobre el círculo y agradece lo aprendido, lo vivido y lo sentido. Y reconoce que esta identidad cumplió su función y permite que el agradecimiento sea suficiente. Encarna aquí por elección propia, con una condición esencial: olvidar, y ese olvido no es un castigo. Simplemente es parte del juego. El reto siempre fue recordar quién eres y por qué decidiste entrar a esta experiencia. Cada una llega con una narrativa inicial: la historia familiar, el linaje, los padres, el entorno, las creencias absorbidas. Nada de eso fue un error. Todo fue el escenario perfecto para comenzar a jugar. Cada experiencia, incluso la más difícil, te acercó a conocerte. Por eso tu historia ha sido perfecta, aunque no siempre haya sido fácil. Hoy transitamos un momento de mayor luz, una luz que no viene a darte respuestas externas, sino a ayudarte a reconocerte. Despertar no es acumular información, es desaprender, es quitarse el traje, es recordar. La verdad de quién eres, ya lo sabes, pero el juego distrae, crea pensamientos, identidades, personajes, y sigues creyendo que eres eso, y juegas desde ahí. Durante años viviste dentro de un huevo de recuerdos, de creencias, de ancestros, de condicionamientos. Ese fue tu cascarón. El 2025 fue la grieta, el quiebre, el parto inevitable. Y nacer nunca es cómodo. Duele, confunde, exige energía. Por eso tantas dudas, pérdidas y desorientación. Sé que soy creadora, pero no sé cómo crear. Sé que algo terminó, pero no sé qué sigue. Quizás esto rondó tu mente. Es normal. Ya estás fuera de ese huevo o a punto de estarlo. Y nadie aprende a volar de inmediato.
La narrativa con la que llegaste a este mundo no es el final, es el reto inicial de tu Dios interno y no se trasciende luchando contra ella sino aceptándola. Acepta que elegiste este camino, acepta que cumpliste tu función, acepta y finalmente atrévete a salir del personaje y comenzar a jugar conscientemente. La vida es un juego que no está hecho para ganar ni para perder, sino para jugar despierta. El cascarón se rompió. Ahora toca aprender a volar y a crear. Puede dar miedo, lo sé, pero también es profundamente liberador. Otra vez, te repito, el juego ya comenzó. Tú estás aquí no por casualidad, sino porque ya estás lista. Eres una jugadora. Y esto es clave comprenderlo porque puedes tener una vida externamente exitosa y estar profundamente desconectada del juego real. El juego verdadero no se juega afuera, se juega adentro. El juego verdadero no se juega afuera, se juega adentro. ¿Y cómo sabes si estás ganando en el juego interno? Pues no por lo que tienes, ni por lo que muestras, ni por lo que logras, sino que puedes saberlo por la coherencia con la que vives y la paz con la que atraviesas tus experiencias. Y atención, cuando hablo de paz no significa ausencia de dolor. Paz significa la capacidad de transitar la humanidad sin resistirla. Puedes estar en dolor y estar en paz. Puedes estar en expansión y estar en paz. Puedes estar creando mucho afuera y a la vez profundamente alineada también adentro. Cuando hablo de un lienzo en blanco, no hablo de renunciar al éxito. Hablo de algo mucho más poderoso. Hablo de la posibilidad de diseñar tu propio juego. Un juego donde creces en conciencia. Te experimentas con pasión, disfrutas la vida y también permites que la abundancia, el dinero y la expansión formen parte de la experiencia. La espiritualidad no te pide renunciar al mundo, te pide habitarlo con conciencia. El problema nunca fue el dinero, el éxito o el disfrute. El problema fue creer que eso definía tu valor. El juego no lo dicta lo que ocurre afuera. El juego lo dicta cómo estás viviendo por dentro. Y a medida que aprendes a ver con amor todo, en lo que fluye y en lo que duele también, créeme que algo cambia. No porque el mundo se vuelva perfecto, sino porque tu mirada se vuelve más amplia. Y cuando tu mirada cambia, el juego automáticamente cambia. No porque tengas de ganar, sino porque finalmente estás jugando despierta. Pauta número 2. El juego necesita que te conozcas. Hay una pregunta que atraviesa todo lo que hago, todo lo que enseño y todo lo que he vivido. Y es la pregunta, ¿quién soy yo? Es una pregunta que no se responde una sola vez. Es una pregunta que se vuelve a hacer una y otra vez en distintas etapas de la vida, porque cada vez que crecemos la respuesta cambia. Y hoy, en medio de este reset, de este lienzo en blanco, esta pregunta se vuelve fundamental. ¿Por qué, si no sabemos quién eres, cómo vas a saber dibujar en este nuevo juego? Cuando no respondemos conscientemente a la pregunta ¿quién soy yo?, alguien más responde por nosotras. El entorno, los padres, el sistema familiar, la cultura, la sociedad. Y detrás de mucha frustración con las metas cumplidas, esas que logré pero que no me llenaron, hay una verdad incómoda. Y es que muchas de esas metas no eran nacidas de tu esencia, eran nacidas de metas heredadas. Y créeme que yo también estuve ahí y alcancé cosas que en teoría eran exitosas. Y aún así, algo adentro seguía sin sentirse satisfecho. No porque estuvieran mal, sino porque eran profundamente vacías, no venían de mí. Así que la pregunta ¿quién soy yo? Puede abordarse desde muchas capas. Las capas más superficiales hablan de lo que haces, de lo que tienes y de cómo te ven. Pero este año nos pide ir muchísimo más profundo. ¿Quién soy yo a nivel de energía? ¿Quién soy yo a nivel de conciencia? ¿Quién soy yo a nivel de ese código específico que vine a encarnar? ¿Quién soy yo más allá de lo que sé explicar con palabras? Siempre he sentido que la vida es una danza cósmica, un gran baile donde cada alma tiene un ritmo propio.
Cuando cada una baila a su ritmo propio, la danza se vuelve armónica, fluida, hermosa. Pero cuando intentamos bailar el ritmo de otra persona, el resultado es caos. Nos pisamos, nos tropezamos, nos desordenamos. Esto es lo que ocurre cuando vivimos una vida que no es la nuestra. Por eso, durante este año, y especialmente de cara al 2026 y los años siguientes, es fundamental pasar cada decisión por este tamiz. ¿Esto coincide con quién soy yo? ¿Esto que estoy creando en la vida es coherente con mi verdad interna? ¿O estoy intentando jugar un juego que no es el mío? Aquí también aparece una gran confusión de nuestra época, el propósito de vida. Se habla mucho de misión, de propósito, de a qué viniste, pero el propósito no es una profesión, no es un título ni una carrera. El propósito es ser quien eres. Cuando sabes quién eres, puedes expresar tu propósito en cualquier escenario. No importa si creas cursos, si eres mamás, si trabajas en una empresa, si limpias baños, si lideras equipos. No eres cualquiera haciendo algo. Eres tú, llevando tu esencia a ese espacio. En mi caso, por ejemplo, he comprendido que la maternidad no fue un accidente de mi vida. Fue la forma perfecta de desarrollar un código que ya habitaba en mí. Yo materno a mis hijas, pero también materno proyectos, sistemas, equipos de trabajo, procesos. Para este proceso existen herramientas que pueden ayudar, especialmente cuando estamos comenzando a indagar en quiénes somos. Puedes hacer uso de la astrología como conciencia, del diseño humano, del eneagrama, de los arquetipos. Estas herramientas pueden ser útiles no para encasillarte, sino para reconocerte. En mi caso, la astrología ha sido una gran aliada para iluminar aspectos de mí que necesitaban ser vistos, no como un destino, sino más bien como un mapa para indagar en mi mundo interior. Por ejemplo, comprender mi energía de tierra me ayudó a aceptar algo muy importante, y es que para mí el cuerpo, el placer y la materia sí importan, y eso no me hace menos espiritual. Finalmente, quiero dejarte con esta invitación. Explora tus arquetipos, obsérvate con honestidad y pregúntate: ¿soy madre? ¿Soy líder? ¿Soy visionaria? ¿Soy sanadora? ¿Soy tejedora de vínculos? ¿Soy creadora? ¿Soy analítica? ¿Soy expansora de placer y belleza? Y cuando te reconozcas, lleva esa energía a todo lo que haces. Porque cuando juegas desde quién eres, el juego se ordena solo. No porque la vida se vuelva perfecta, sino porque finalmente estás jugando tu juego. Honrar lo vivido y despertarte como la serpiente que cambia de traje y sigue su camino. ¿Has visto alguna vez una serpiente llorando porque la piel tuvo que dejarla atrás? No, ¿verdad? Bueno, ahora es tu momento para también cambiar de piel y avanzar. Y el segundo punto que necesitas para poder presentarte al juego, este segundo movimiento, es salir del drama y del dolor cuanto antes. Y aquí quiero aclarar algo importante. La experiencia terrestre implica vivir todas las emociones: amor, tristeza, pasión, alegría, asco, dolor, miedo, esperanza, paz, rabia, todas. Pero eso no significa que debas quedarte anclado en ellas. El juego se vive internamente y las emociones son la brújula que te muestra cómo te estás moviendo en él. Las emociones no están hechas para ser estados permanentes, son experiencias temporales, se sienten y se liberan. Uno de los grandes desafíos de nuestra humanidad es la inmadurez emocional. No se nos enseñó a transitar emociones, se nos enseñó a resistirlas, y la resistencia solo crea bucles. Cada vez que te aferras a vivir solo ciertas emociones o a evitar otras, quedas atrapada en el tiempo y el juego deja de avanzar. Es como una computadora encendida con la pantalla congelada. Todo parece estar ahí, pero nada se mueve. Por eso, mi recomendación es simple y profunda. Siéntelo todo. Aplica la práctica del dejar ir. Cuando llegue una emoción, permítete sentirla plenamente. No intentes entenderla, juzgarla o resistirla. Deja que la emoción te entregue su mensaje y permítele que se vaya. Dolor y sufrimiento probablemente seguirán apareciendo. Eso no es el problema. El problema es quedarte atrapada en las historias que construyes alrededor de lo que sientes. Cuando estás pegada rumiando una y otra vez el mismo tema, no estás jugando. Y recuerda esto:
Tú no viniste a quedarte en el drama. Tú viniste a jugar. Carta de amor e integración a mi linaje y a mí. Hoy me dirijo a ustedes, a mis ancestros, a mis padres, a mis abuelas y abuelos, y también a mí misma, a esa versión de mí que eligió nacer en esta historia. Yo los miro con amor, con respeto y sin juicio. Reconozco que cada experiencia vivida, las heridas, los silencios, los esfuerzos, las ausencias y los sacrificios fueron parte del camino que contraté para recordar quién soy. Nada fue un error, nada llegó para castigarme. Todo fue escuela. Honro la narrativa que me formó, honro el sistema que me sostuvo como pudo, honro a quienes hicieron lo mejor que supieron con la conciencia que tenían disponible en su tiempo. Hoy comprendo que esta historia fue perfecta para aprender, pero no es mi destino final. No rechazo lo vivido ni lo niego, lo integro. Y desde esa integración amorosa me permito algo nuevo, dejar de repetir lo que ya cumplió su función y soltar finalmente el miedo heredado que ya no me pertenece. A ustedes, mis ancestros, les digo gracias. Gracias por la vida, por el cuerpo, por la fuerza que me habita. Gracias por haber llegado hasta aquí para que yo pudiera continuar. Los veo y los reconozco. Con amor y respeto les devuelvo lo que no me corresponde sostener, honrando mi camino y el de ustedes. Yo sigo y sigo diferente. A mí misma, a la mujer que fui hasta ahora, le digo también gracias por resistir. Gracias por sostenerme, por sobrevivir cuando no sabías cómo vivir distinto. No te borro ni te abandono, te abrazo. Y hoy con suavidad y verdad me doy permiso de elegir otra forma de estar en la vida, más honesta, más coherente, más amorosa. Declaro desde lo más profundo de mi ser que ya no necesito demostrar para pertenecer, ni sufrir para crecer, ni cargar para ser valiosa, ni repetir para honrar. Hoy honro eligiendo distinto. Me reconozco como el punto de conciencia donde la historia cambia, no desde la lucha, sino por amor. Suelto el personaje que fui, integro la historia que me formó y me abro con humildad y valentía a encarnar la identidad que hoy emerge en mí. Este cierre no es un final, es un umbral y me atrevo a cruzarlo con paz. Pauta número 4. El juego responde a tu coherencia. Durante mucho tiempo hemos hablado del viejo mundo y el nuevo mundo, como si fueran conceptos abstractos, casi espirituales y difíciles de aterrizar. Pero en realidad no son ideas lejanas, son formas distintas de percibir, interpretar y habitar la vida. A mí me gusta imaginarlo como dos trenes que avanzan en carriles paralelos. Durante años la distancia entre uno y otro era muy amplia. Podías vivir un día desde la fe y al siguiente desde el miedo. Un día desde la intuición y otro desde la lucha, sin que eso pareciera tener grandes consecuencias. El viejo mundo estaba tan establecido que absorbía casi todo y el impacto de moverte entre frecuencias era leve, casi imperceptible. Pero eso ya cambió. En los últimos años y de forma mucho más clara desde el gran movimiento colectivo que atravesamos como humanidad, la distancia entre ambos trenes se redujo drásticamente. Las nuevas frecuencias de conciencia comenzaron a intensificarse. La verdad interna, la coherencia, la responsabilidad emocional y el amor como fuerza creadora dejaron de ser conceptos elevados y se convirtieron en condiciones reales del juego. Hoy, el tren de la nueva realidad no solamente avanza, sino que comienza a observar y a absorber el antiguo tren, el del nuevo mundo. Esto no significa que el mundo físico vaya a desaparecer, pero sí que muchas estructuras que se sostenían en el miedo, la culpa, la lucha y la separación ya no pueden mantenerse sin generar fricción, desgaste y dolor. Y aquí aparece una verdad clave para el juego que estamos llamados a jugar ahora. Y es que la vida ya no responde principalmente a lo que haces, sino a la coherencia desde la que vives. Durante décadas aprendimos a crear desde la mente, a fijar metas, a diseñar planes, a controlar resultados. Todo eso
fue necesario y la energía masculina cumplió su función y nos enseñó orden, dirección, estructura. Pero hoy ese sistema por sí solo ya no es suficiente. Lo que dirige la creación en esta nueva etapa no es solo el pensamiento, sino el estado interno desde el cual ese pensamiento nace, y ese estado no se origina en la mente, sino en el corazón. El corazón no es únicamente un centro emocional, es un centro de coherencia. Es el lugar donde se alinea lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Cuando esa alineación existe, la vida responde con fluidez. Cuando no existe, aunque hagas todo bien externamente, el juego se vuelve pesado, confuso y desgastante. Muchas almas ya están sintiendo esto con claridad. Saben que el victimismo ya no la sostiene, que el miedo dejó de ser un motor válido, que el sufrimiento no es un requisito para evolucionar y que la interpretación que hacen de la vida es mucho más poderosa que los hechos en sí mismos. Y aún así, muchas veces regresan a viejas formas de pensar, sentir y reaccionar. Y lo cierto es que ese ir y venir es profundamente agotador. No se trata de cansancio físico, sino de cansancio del alma. Porque subir y bajar de frecuencia, entrar y salir de la coherencia, escuchar el corazón para luego volver a traicionarlo, es uno de los mayores drenajes energéticos que existen en este momento. La coherencia no te pide perfección, no te pide que nunca tengas miedo ni que nunca dudes, te pide algo muchísimo más honesto, y es que no vivas en contradicción contigo misma, que no sostengas una vida externa que niega lo que internamente ya sabes, que no sigas alimentando versiones de ti que no representan el deseo más profundo de tu ser. El nuevo mundo no se activa con rituales complejos ni con grandes declaraciones espirituales. Se activa cuando tus pensamientos, tus emociones y tus acciones comienzan a caminar en la misma dirección. Cuando lo que dices, lo que eliges y lo que haces nacen del mismo lugar interno. En ese punto, la magia deja de sentirse lejana, las sincronicidades aparecen, las decisiones se amplifican y el juego comienza a responder. Seguir intentando crear solo desde la mente hoy es como querer comunicarte en un idioma que ya no se habla. Y no porque ese idioma esté mal, sino porque ya no es suficiente. El lenguaje que mueve esta nueva realidad es el lenguaje del corazón. El lenguaje silencioso, sutil, profundamente honesto, que no se aprende memorizando, sino habitándose. Cuando aprendes a escucharlo y sobre todo a vivir alineada con él, el juego cambia. No porque el mundo externo se vuelva perfecto, sino porque tú finalmente estás jugando desde el lugar correcto. Las polaridades que se experimentan aquí son el amor y el miedo. Todo lo que ocurre en este juego puede leerse desde uno de esos dos lugares, y esa lectura no es neutral. Define cómo jugamos, cómo creamos y cómo experimentamos la vida. Este es un juego que se desarrolla desde un ecosistema perfectamente configurado para el olvido, un entorno que constantemente nos invita a desconectarnos de nuestra naturaleza creadora y a identificarnos únicamente con nuestra historia, con nuestro pasado, con lo que nos dijeron que éramos. El desafío no está en escapar de ese entorno, sino en recordar quién eres dentro de él, porque el juego en el que estás no trata de sobrevivir, ni de defenderte, ni de luchar. Trata de cuánto amor eres capaz de ver, sostener y encarnar, incluso y sobre todo en medio de lo aparentemente adverso. Por eso, una de las preguntas más poderosas que puedes hacerte en cualquier circunstancia es esta: ¿cómo puedo ver amor en esto? No como una negación ingenua de lo que ocurre, ni como una espiritualidad que evita el dolor, sino más bien como una postura consciente que elige mirar más allá de la superficie. Todo lo que sucede contiene amor. Escúchalo nuevamente. Todo lo que sucede contiene amor. A veces es evidente verlo y otras veces está profundamente oculto, pero ser capaz de reconocerlo es lo que te convierte en una jugadora común o en una jugadora experta. La tentación del casco periférico. Existe algo que me gusta llamar el casco periférico. A alguien escuché llamarlo así y me parece que queda mucho más claro. El casco periférico no es una entidad externa ni un enemigo. Es una capa de la conciencia colectiva conectada al miedo, de la cual el ego se alimenta. El casco periférico no es ni bueno ni malo, es simplemente parte del entorno del juego. Puede
Pero aprender a identificarlo es clave, porque según cuánto te identifico con él, verás el mundo como un lugar de amor o como un campo de amenaza constante. El casco periférico se expresa a través de pensamientos limitantes y repetitivos. Esas ideas de venganza, de hipercontrol, de sobreanálisis, de queja, de exigencia y de fuerza son la expresión del casco periférico. Te susurra que debes cuidarte todo el tiempo. Te dice que no puedes confiar, que tienes que hacerlo todo perfecto y que si bajas la guardia algo malo va a ocurrir. Y aquí viene algo muy importante. Esa voz no eres tú. Es información, es ruido del sistema y aunque es una frecuencia disponible, no tiene por qué ser obligatoria para ti de tomar. Por eso me gusta ponerle nombre: Pedrito, Juancito, María. El nombre es lo de menos, lo importante es que al nombrarlo dejas de fusionarte con él y puedes ser capaz de verlo como un personaje que no te pertenece. Cuando lo reconoces puedes internamente decir: ah, ya sé quién habla aquí, eres tú, Pedrito, deja de molestarme, sé que estás ahí, pero no te voy a obedecer. No se trata de luchar contra esa voz, se trata de no identificarte con ella. Cada vez que eliges el amor por encima del miedo, cada vez que eliges la confianza por encima del control, cada vez que eliges la compasión por encima del juicio, el juego cambia. Y no porque el mundo externo se transforme de inmediato, sino porque tú ya no estás jugando desde el mismo lugar. Este es un juego de amor y siempre lo ha sido. Y cuanto antes lo recuerdes, más liviano, más creativo y más verdadero se vuelve tu camino en él. Te invito a hacer el siguiente diálogo de presencia para esos momentos en los que aparezca el miedo, la duda o la queja. Espíritu Santo, te entrego este pensamiento que me asusta. Te entrego esta historia que me dice que algo anda mal. Te entrego esa voz que me hace creer que estoy sola, separada o en peligro. No sé cómo ver esto de otra manera, pero estoy dispuesta a aprender. Hoy reconozco que el miedo no es una verdad. Es una petición de amor mal interpretada, y donde hay una petición puede entrar la corrección amorosa. Elijo recordar: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto descansa la paz de Dios. Si estoy dudando es porque he olvidado quién soy. Espíritu de verdad, muéstrame el amor que está aquí presente. Renuncio a la necesidad de tener razón, acepto que soy sostenida. Hoy elijo la paz en lugar de esta interpretación. Hoy elijo la verdad en lugar de este juicio. Hoy elijo el amor en lugar del miedo. Yo vine a este mundo a recordar quién soy. Y soy ahora y siempre inocente, amada y sostenida por la fuente. La duda sobre tu poder creador, te pido que mires tu presente con una honestidad brutal. Todo lo que hoy te rodea, lo que te expande el corazón y aquello que todavía te duele o te aprieta, es el resultado de tus manifestaciones pasadas. Y no te lo digo para que te juzgues, sino para que reconozcas tu potencial. Nada de lo que ves es un castigo, todo es un espejo. Y por eso la pregunta que te transformará a partir de ahora no es ¿cómo manifiesto lo que deseo? La pregunta real, la que solo una reina se atreve a responder es: ¿estoy siendo lo suficientemente honesta conmigo sobre lo que realmente deseo? ¿Estoy pidiendo desde mi verdad más profunda o sigo filtrando mis deseos a través del debería? ¿Pido lo que otros esperan de mí, lo que el mercado dice que es exitoso o lo que la mente lógica considera seguro? Aquí es donde la mayoría se queda atrapada en la red del ego. Muchos no manifiestan, no porque el campo cuántico no les responda, sino porque no se dan permiso de desear de verdad. Desean pequeño para no sentir el peso de la decepción. Desean lo aceptable para no ser señaladas. Desean lo lógico para no ser tachadas de irresponsables. Pero escúchame bien, tu alma no conoce la lógica. Tu alma habla el lenguaje del gozo puro, de la expansión que no pide permiso ni ofrece disculpas. Desde la conciencia de la reina, manifestar es un proceso orgánico. La reina no ruega, la reina no mendiga atención del universo, ni persigue clientes, oportunidades o validación. La reina convoca y su sola vibración es el edicto que ordena su realidad. Ella no busca tener para ser, ella es. Y la vida, ante esa certeza, no tiene más remedio que responder.
el espejo cuántico. La vida siempre te devuelve la mirada. La existencia es un espejo impecable. No interpreta tus palabras, no juzga tus intenciones y no decide si mereces o no aquello que pides. El campo cuántico no tiene moral, tiene frecuencia. De manera que el espejo, que es la vida, lo que hace es reflejar esa frecuencia. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que permites que habite tu cuerpo y cada acción que tomas desde la carencia o desde la suficiencia es una señal que lanzas al campo. Y el campo es una precisión matemática que te devuelve exactamente lo que encuentras en ti. Por eso, la pérdida de tiempo más grande en el camino espiritual es intentar cambiar el espejo. No luches con tus circunstancias. No intentes manipular los resultados externos. Cambia la imagen que se para frente al espejo. Cambia tu identidad. Eso es lo que necesitas hacer si realmente quieres cambiar lo que el mundo externo te muestra. Cuando logras sostener una vibración interna de amor, de coherencia y de certeza absoluta, la realidad física no tiene otra opción que ordenarse para igualar esa frecuencia. Y a esto yo le llamo alineación vibracional consciente. Y es la maestría de enfocar tu energía en lo que deseas expandir y no en lo que temes perder. Manifestar desde el ego es un acto de control y de agotamiento absoluto. Manifestar, por el contrario, desde la reina, desde la mujer que se sabe amada, es un acto de confianza y de recepción. Mientras el ego te dice, estaré a salvo cuando consiga aquello, la reina que vive en ti declara, yo ya estoy a salvo, yo ya soy plena y desde esta plenitud permito ahora sí que Dios me sorprenda de habitar en este mundo. De manera que el dinero no te castiga ni te premia, el dinero simplemente te delata, te cuenta lo que no has sido capaz de aceptar. Cuando lo miras desde el miedo, el dinero se contrae y se vuelve escaso, porque eso es lo que estás proyectando. Cuando lo miras desde el amor y la unidad, la utilidad sagrada, el dinero se convierte en flujo, en oxigenación y en expansión. En este nuevo mundo que estamos construyendo, el mundo del liderazgo cuántico, el dinero deja de ser una energía y una herramienta de lucha y sobrevivencia y se convierte en un medio sagrado para expandir tu propósito, para crear belleza y para sostener tu bienestar. Escúchame bien, el dinero no llega por sacrificio. El dinero llega por alineación. No se sostiene mediante el control, se sostiene mediante la coherencia. Todo aquello que eliges hacer para ganar dinero desde el miedo tenderá a la contracción. Mientras que aquello que decidas hacer desde el amor, desde seguir tu corazón, tu llamado, te traerá como consecuencia un dinero que te ayudará a expandirte y por consiguiente será un dinero que te ayudará a ser más feliz, más consciente, a apoyar inclusive la misión de otras personas, a hacer crecer tu propia misión y, ¿por qué no? Es un dinero que va a rendirte muchísimo más y a multiplicarse. El dinero no se sostiene mediante el control, se sostiene mediante la coherencia. Y esto requiere la forma más alta de honestidad interna, porque el dinero siempre le responde a lo que realmente crees que vales, no a lo que dices que vales en tus afirmaciones matutinas. Hoy, al llegar al final de estas páginas, no necesitas salir corriendo a buscar más información. No necesitas otro curso ni otra técnica, necesitas recordar. Recuerda que ya eres la creadora. Recuerda que la vida no es algo que te sucede, sino algo que sucede a través de ti. Recuerda que el juego no se trata de evitar el miedo, sino de elegir el amor una y otra vez. Cuando eliges verte con verdad, cuando te permites desear sin disculpas y cuando alineas tu vibración con tu visión más alta, ahí y solamente ahí la tierra de las infinitas posibilidades deja de ser un concepto espiritual para convertirse en tu hogar permanente. Esa tierra siempre ha estado ahí, solo que quizás hasta ahora has tenido una venda que no te permite observarla. El dinero, el amor, las oportunidades y la expansión
No son cosas que tienes que ir a buscar afuera. Son frecuencias que comienzan a ordenarse solas a tu alrededor porque tú has decidido finalmente ser fiel a ti misma. Bienvenida a tu nueva era. El juego continúa, pero esta vez recuerda quién eres. Tú eres la reina y el campo siempre escucha. Despedida. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Nada en este libro fue escrito para convencerte, corregirte o transformarte. Fue escrito para recordarte. Recordarte que nunca estuviste rota, que nunca te faltó nada, que nunca llegaste tarde. Solo estabas recordando el juego. Hoy sabes, no desde la mente, sino desde el cuerpo y el corazón, que eres una creadora infinita viviendo una experiencia humana. Que la vida no te pide perfección, te pide presencia. Has recordado que no viniste a esforzarte para merecer, sino a permitirte finalmente recibir lo que por derecho divino siempre fue tuyo. No necesitas pedir permiso para desear. No necesitas reducir tus sueños para que parezcan posibles. La única invitación que permanece abierta es esta. Por favor, sé honesta. Sé honesta contigo misma. Honesta con lo que anhelas, con lo que ya no va. Honesta con la mujer que eres hoy y con la que estás llamada a encarnar. El dinero, el amor, el propósito, la abundancia, todo eso responde a tu coherencia, no a tu sacrificio. Todo llega cuando dejas de traicionarte para encajar y comienzas a habitarte con total devoción. Deseo que este libro no sea algo que termines, sino un espacio al que puedas regresar. Un recordatorio suave cuando la mente quiera apurarte. Un ancla amorosa cuando el miedo intente volver al volante. Vuelve a este audio, a estas páginas, si es que tienes el libro en digital, cuando dudes, cuando tengas miedo, cuando quieras volver a ti. Porque el juego continúa y ahora lo juegas despierta. Bienvenida a la tierra de las infinitas posibilidades. Bienvenida a tu propia creación. Bienvenida a ti. Sea donde sea que estés, te amo. Creo en ti. Creo en tu potencial. Y solamente veo en ti una creadora. Mi alma saluda y abraza tu alma. Con amor, Abby.